se nos pide que usemos la división larga para encontrar el cociente. Sin embargo, para este ejemplo, utilizaremos el método de cocientes parciales en lugar del algoritmo tradicional de división larga. El primer paso es escribir el cociente en forma de división larga, que sería forma aquí. Entonces podemos escribir el cociente dado como 2110 dividido entre 62. Al realizar cocientes parciales, es útil dibujar una línea vertical aquí para mantener nuestro trabajo organizado. Grabaremos el cocientes parciales aquí en el lado derecho. Sin embargo, antes de comenzar el método de cocientes parciales, a menudo es útil encontrar algunos productos que involucren al divisor, o en este caso, productos que involucren 62. Entonces, por ejemplo, sabemos que una vez 62 es igual a 62. Pero debido a que el dividendo es de miles, queremos encontrar algunos productos grandes. Entonces, a partir de aquí, debemos reconocer que 10 veces 62 es igual a 620. Y luego si sabemos una vez 62, luego 2 veces 62 equivaldría a 62 más 62, que serían 124. Entonces, si 2 veces 62 equivalen a 124, entonces 20 veces 62 equivaldrían a 1240. Avancemos y comencemos con estos productos. Ahora comencemos a dividir usando cocientes parciales. Cuando usamos el método de cocientes parciales, consideramos todo el dividendo y comenzamos por determinar un cierto número de 62 que sabemos con certeza están en 2110. Bueno, si sabemos que 20 veces 62 equivalen a 1240, y 1240 es menor que 2110, esto nos dice que debe haber al menos 62 en 2110. Entonces 20 es nuestro primer parcial cociente. Entonces ahora multiplicamos por el divisor. 20 veces 62 que ya sabemos es 1240. Y ahora, restando, lo que estamos haciendo es eliminar 62 de 2110. Restando así, tenemos un 0 en los unos. Aquí realizamos un intercambio. 11 menos 4 son 7. Otro. Intercambiar aquí 10 menos 2 son 8. Y, por supuesto, 1 menos 1 es 0. Entonces el diferente es 870. Y ahora repetimos el proceso. Queremos determinar un cierto número de 62 que sabemos con certeza están en 870. Mirando hacia atrás en nuestros productos, observe cómo porque 620 es menos de 870, y 620 es igual a 10 por 62, debe haber al menos 62 en 870. Entonces, usemos 10 como nuestro cociente parcial o el próximo. Y multiplicamos por el divisor. 10 veces 62 son 620, y restamos. Debido a que la diferencia es 250, ahora necesitamos determinar un cierto número de 62 que sabemos con certeza que están en 250. Volviendo a nuestros productos, observe cómo 124 es menos de 250. ¿Y por qué 124 es igual a 2 veces 62? Sabemos que hay al menos 262 en 250. Pero en lugar de usar 2 para el siguiente cociente parcial, veamos si podemos encontrar un producto más cercano a 250 pero no más de 250. Bueno, si 2 veces 62 es igual a 124, veamos si podemos determinar 4 veces 62. 4 veces 62 serían 2 veces el producto de 2 veces 62. Entonces 124 por 2, o 124 más 124 serán 248. Entonces, dado que 248 es aún menos de 250, y 248 equivalen a 4 veces 62, ahora sabemos que hay al menos 62 en 250. De nuevo, podríamos haber usado 2, pero el parcial más grande cocientes que usamos, menos pasos tendremos. Entonces usemos los cocientes parciales de 4, multiplicando por el divisor. 4 veces 62 equivalen a 248, y restamos. Observe cómo la diferencia es igual a 2, que es menor que el divisor, y por lo tanto hemos terminado. Este 2 es nuestro resto, y para encontrar el cociente, sumamos las citas parciales. Entonces aquí estamos. Tener 20 más 10, más 4, lo que equivale a 34.
lo que significa 2110 dividido entre 62 es igual a 34, con el resto de 2. Entonces, porque tenemos un resto, sabemos que 62 no es un factor de 2110. Pero esto nos dice que el cociente de 34 veces el divisor de 62, más el resto de 2 es igual al dividendo de 2110. Simplificando el lado izquierdo. 34 veces 62 equivalen a 2108. Y, por supuesto, 2108 más 2 equivalen a 2110. Otra forma de pensar en esto es 2110 es igual a 34 grupos, o 34 copias de 62, con 2 sobrantes, o con el resto de 2. Espero que hayas encontrado esto útil.